Buenas, nosotros somos estudiantes de cuarto de educación social y vamos a hablar de un tema muy presente en nuestra sociedad, que es el absentismo escolar y cómo puede llegar este a provocar el fracaso escolar. Como futuras educadoras sociales, creemos que es muy importante comprender este problema, ya que detrás de cada falta de clase hay diferentes razones, por ejemplo, la económica, sociales, familiares o incluso personales. Pero antes de centrarnos en el absentismo escolar, vamos a explicar el concepto de exclusión social, ya que ambos sistemas están relacionados. Social se define como el proceso por el cual las personas o grupos son discriminados, marginados o relegados a los márgenes de la sociedad, impidiéndoles participar o integrarse en ella y acceder a las mismas oportunidades y recursos disponibles para el resto de la población, según UNIR 2024. Nuestra definición más concreta es que la exclusión social es un proceso con el que las personas o grupos de personas quedan apartados de la participación plena en la sociedad, debido a la pérdida de vínculos sociales y a la falta de acceso a recursos, derechos y oportunidades. Por eso se crean situaciones de vulnerabilidad y desigualdad, que dificultan su integración y los colocan en una posición de desventaja, ya que tienen menos oportunidades que los demás. Existen distintos tipos de exclusión social que afectan a las personas de diferentes maneras, según sus circunstancias y el contexto en el que viven. Algunos de los principales son: económica. Se da cuando las personas quedan fuera porque no tienen dinero suficiente. Esto les impide acceder a un trabajo digno o a una vivienda adecuada. La social ocurre cuando alguien no tiene apoyo de su familia o de su entorno, o le cuesta relacionarse con los demás. A veces también se aísla por problemas personales o emocionales. La cultural pasa cuando una persona no puede acceder a la educación, al ocio o a la cultura, o cuando es discriminada por su cultura, su etnia, su religión, su edad o su identidad de género. Por discapacidad, es la exclusión que viven las personas con alguna discapacidad física o con problemas de salud mental, cuando no se le da el apoyo o las oportunidades necesarias. En cuanto a la digital, sucede cuando alguien no tiene acceso a Internet o a la tecnología, o no sabe usarla bien. Esto limita su posibilidad de estudiar, trabajar o participar en la sociedad. Y la política aparece cuando cierto grupo de personas no pueden participar en las decisiones políticas ni en la vida pública de su comunidad. Y por último, de minorías étnicas y grupos marginados. Afecta a personas que pertenecen a minorías, como inmigrantes o otro grupo, que sufren desigualdades o discriminación por su identidad o su origen. El absentismo escolar puede estar en varios tipos de exclusión social. Por ejemplo, en la económica, muchas familias tienen pocos recursos y no pueden pagar el material, el transporte o las actividades del colegio. En algunos casos, los niños deben quedarse en casa ayudando o incluso trabajar, y por eso no pueden asistir a clase. Social, cuando una familia o un niño viven apartados de la sociedad, por ejemplo en barrios marginados, pueden sentirse fuera del sistema escolar. Esa falta de conexión con los demás hace que poco a poco se alejen del colegio. La cultural, algunas familias tienen costumbres o valores diferentes y no le da la misma importancia a la educación formal. También puede pasar por lo que se enseña en clase no refleje su cultura o su idioma, y eso hace que los niños se sientan fuera de lugar o incomprendidos, perdiendo el interés por asistir. Y la digital, hoy en día, la tecnología es clave en la educación. Si una familia no tiene internet o dispositivo como un ordenador, el niño no puede hacer tareas online ni seguir el ritmo que el resto, lo que puede llevarlo a faltar más. Y por último, la minoría étnica. Algunos alumnos pertenecen a minorías, como personas gitanas o migrantes. Muchas veces sufren prejuicios o discriminación, lo que les hace sentirse rechazados o poco valorados. Esto provoca que pierdan la motivación y dejen de asistir al colegio. Ceuta es una pequeña ciudad española, situada en el norte de África, frente a la península ibérica y separada de ella por el estrecho de Gibraltar. Aunque su territorio es reducido, su historia y su diversidad la convierten en un lugar único. A lo largo del tiempo, Ceuta ha sido punto de encuentro entre Europa y África.
entre el mar Mediterráneo y el océano Atlántico, y entre distintas culturas y religiones. Por eso su identidad está marcada por la mezcla, por la convivencia y por el intercambio. En sus poco más de 19 kilómetros cuadrados, Ceuta reúne montañas, playas, murallas y un puerto lleno de vida. Las murallas reales, bañadas por el mar, son uno de sus símbolos más representativos. Desde el Monte Acho se puede contemplar toda la ciudad, mientras que el Parque Marítimo del Mediterráneo ofrece un espacio moderno y natural, ideal para disfrutar del clima ceutí. Pero más allá de sus paisajes, Ceuta destaca por su multiculturalidad. En ella conviven 4 comunidades principales: la cristiana, la musulmana, la judía y la hindú. Todas comparten el mismo espacio, aportando sus costumbres, su gastronomía y sus tradiciones. Esta convivencia se refleja en la vida diaria. Las calles, los mercados y las fiestas muestran esa mezcla de cultura que define a la ciudad. Durante el año se celebran tanto la Semana Santa como el Ramadán, la Pascua judía o el Diwali hindú. Cada una tiene su propio significado, pero todas forman parte del mismo tejido social. Esa diversidad hace de Ceuta un ejemplo de tolerancia y respeto, donde las diferencias no separan, sino que enriquecen. Ceuta también es una ciudad abierta y dinámica. Su frontera con Marruecos le da un carácter especial. Muchas personas cruzan cada día para trabajar, estudiar o hacer compras. El absentismo escolar es un fenómeno que va más allá de simples faltas a clase. Para muchos son solo días perdidos, pero detrás de cada ausencia hay una desconexión silenciosa con la educación y con el propio futuro de los estudiantes. El absentismo escolar se define como la inasistencia reiterada o injustificada a clase. Sin embargo, reducirlo a un número de días faltados no refleja la verdadera magnitud del problema. Es mucho más que un conteo de ausencias. Nosotros entendemos el absentismo como un proceso de ruptura. Se trata de un alejamiento progresivo del estudiante, de la escuela, de su familia y del aprendizaje. Empieza con retrasos, luego faltas puntuales y finalmente ausencias prolongadas que reflejan un rechazo hacia la educación. El absentismo no surge por casualidad. Detrás pueden encontrarse problemas familiares, falta de apoyo académico, dificultades emocionales o situaciones económicas complicadas. Cada ausencia tiene una historia que debemos escuchar. Ceuta es una de las regiones donde este problema es más grave. En 2024, la ciudad registró el índice más alto del absentismo escolar en toda España, un dato que evidencia una urgencia social y educativa que no podemos ignorar. El absentismo escolar no es solo faltar a clase, es perder oportunidades, sueños y futuro. Detectarlo, comprenderlo y actuar es responsabilidad de todos, porque cada estudiante merece tener la oportunidad de aprender y crecer. En España sigue siendo un problema actual. Aunque la tasa de abandono escolar temprano alcanzó en 2024 su mínimo histórico, situándose el 13%, continúa por encima de la media europea y lejos del objetivo del 9% fijado para el 2030. Según el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, esto supone una reducción de casi 9 puntos en la última década, ya que en 2014 la cifra era del 21,9%. El absentismo escolar se manifiesta de distintas formas, desde el abandono total de los estudios hasta faltas puntuales, justificadas o no, motivadas por factores personales, familiares o sociales. En la educación obligatoria se estima que entre un 25% y un 28% del alumnado de cuarto de la ESO presenta algún grado de absentismo. El abandono educativo temprano afecta a jóvenes de entre 18 a 24 años que no han completado la ESO o no están cursando ningún tipo de formación. Por sexo sigue siendo el más alto entre los hombres, con un 15,8% frente al 10% en las mujeres.
aunque la brecha se ha ido reduciendo en los últimos años. Además, el 79,9% de los jóvenes de entre 20 y 24 años ha completado al menos la secundaria y el 52,6% de los jóvenes de 25 a 34 años posee estudios superiores, superando el objetivo europeo del 45% para el 2030. Como ya mencionó anteriormente nuestra compañera, en 2024 Ceuta es la ciudad de España con más absentismo escolar. Estos avances son fruto de programas y políticas educativas como el PROA, que apoya al alumnado con mayores dificultades, o la transformación de la formación profesional, que fomenta la permanencia en el sistema educativo y mejora la oportunidad laboral. Los datos reflejan una tendencia positiva y una mejora en la educación española, aunque el reto sigue siendo garantizar que ningún joven quede fuera del sistema educativo y que todas tengan la misma oportunidad del futuro. Y ahora vamos a hablar de los datos importantes del absentismo escolar en los años 70 y 80. ¡Vamos! ¿A dónde? ¿A esa época? Ya está. ¿Aquí? Ay, no, espera, me he equivocado. Aquí sí. Bueno, ahora vamos a explicar el absentismo escolar en los años 1960-1970. En la década de 1960-1970, el absentismo escolar en España estuvo marcado por la Ley General de la Educación de 1970 y por la crisis económica, que obligó a muchos niños a trabajar y dejar de asistir a la escuela. Y aunque la educación era obligatoria hasta los 16 años, la pobreza, la falta de recursos educativos y la desmotivación del alumnado hicieron que provocase un alto nivel de absentismo y abandono escolar. Las circunstancias limitaron las oportunidades para muchos jóvenes y contribuyeron a perpetuar la pobreza en diversas familias. Y para combatirlo, se ampliaron los años de escolaridad, se probaron nuevas metodologías y se aplicaron normas más estrictas, aunque los resultados fuesen todavía insuficientes. Absentismo así evidente, suele haber algún caso. Numerosos no, porque los intentamos tener controlados a través del departamento social, pero sí que de vez en cuando tenemos que comunicar y dar parte al departamento social, que es lo que lo transmite después. Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que hay muchos casos de absentismo porque este es un centro de educación de adultos y es bastante común. Normalmente hay absentismo alrededor de un 20%, podemos decir. Sí, tú ves la lista que hay como 40 nombres y a lo mejor vienen 20, 25, sí. Pero bueno, al ser un centro de educación de personas adultas es algo también más normal, vamos, que no está sometido al control de un centro de menores de edad, que ahí no es posible que falten unos días, porque claro, al ser menores tienen que venir. A ver, tenemos que diferenciar entre primaria e infantil, ¿no? Entonces, en infantil suele haber mucho absentismo, pero es que en infantil no están obligados a asistir al centro, porque no es obligatorio. Entonces, absentismo infantil, sí, de hecho es una lucha que tenemos, porque como sabéis, en infantil es el momento donde los niños realmente adquieren una serie de competencias que le van a valer enormemente al pasar primero de primaria para adquirir la lectoescritura, tema de la comprensión lectora, tema de la resolución de problemas, todo va a repercutir negativamente cuando faltan en infantil. Se nota mucho la diferencia entre un niño que asiste a infantil regularmente y un niño que no. Sobre todo porque estos niños después no son trabajados en casa. Es decir, si no sé, hay padres que no quieren llevar a su hijo al colegio infantil, pero sí que es verdad que le proporcionan ellos una educación en casa, ¿vale? Para compensarlo. Después también en primaria edades, no te podría decir.
A veces es un nivel, otra vez es otra. Pueden darse un par de casos en una clase o que no se dé ninguno. No hay tampoco los alumnos no entran en los cursos dependiendo de la edad que tienen, sino de los conocimientos que ellos traen o de las necesidades que tienen. Fundamentalmente suelen faltar más cuando ya están en secundaria, que suelen ser chicos más jóvenes que los que asisten a PEAL o a iniciales, que son los cursos en donde antiguamente se daba la alfabetización o lo que era los certificados. Normalmente se falta clase en primero y segundo de la ESO, es donde más se nota, pero también a partir de tercero de la ESO también hay un aumento, pero es mayormente porque los alumnos ya tienen 16 años y a partir de esa edad ya no es obligatoria la asistencia a clase. Pues mira, yo creo que es en todos, pero falta mucho, por ejemplo, a distancia. No suelen venir, como su propio nombre indica, están a distancia y les costará venir. Y luego también el primero que hay aquí, pues también faltan. Por la mañana creo que faltan más. El absentismo a nivel de primaria e infantil, yo lo justifico totalmente con la familia. Un niño hasta 12 años no puede decidir si va o no al colegio. Es decir, con un niño de 12 o 13 años para abajo no viene al centro es porque su familia no está implicada en que su hijo venga al centro. Ya en secundaria es distinto. En secundaria ustedes sabéis que si algún niño sale de la casa, por el camino se encuentra algún amigo, no va al instituto, no los comunicarán, pero es más probable que sea por causa del propio alumno, porque no tiene interés, porque no le gusta, pero en primaria no, en primaria es totalmente por la familia. Los alumnos suelen faltar porque tienen muchas obligaciones, tienen cargas familiares, cuando no son los hijos, son los padres, también están trabajando, y esas son las principales causas por las que suelen faltar. Principalmente el desinterés de la familia. Y en adultos, evidentemente, tienen sus ocupaciones, su trabajo, sus cosas. Entonces, claro, es más normal que la gente pues tiene que hacer un gran sacrificio para venir y le cuesta más. En principio lo que tenemos es lo que hace el departamento social. Nosotros, de hecho, hoy hay escuela de padres. Nosotros una vez al mes los padres de los alumnos pues hacen charlas que las imparten en distintas asociaciones y en algunas se transmite eso, la necesidad de la asistencia de sus hijos al centro. Como programa en sí, pues el departamento social obviamente está inmerso en ello. Nosotros el protocolo que tenemos es si un niño durante un mes falta 5 veces sin justificar, se llama a la familia, se le pide explicaciones, se le dice que justifique las faltas. Si no las justifican y eso sigue sucediendo, pues entonces ya se le da parte al departamento social y ya actúa. Si tiene que ir a menores, pues tiene que notificarlo a menores, ¿vale? Cuando eso se lleva a cabo en el tiempo, pues sí que lleva ya un protocolo más específico. ¿Tiene que ver con la familia? Pues sí, lógicamente, porque tienen esas responsabilidades, en la mayoría de los casos ya son padres y tienen a su cargo hijos que bien son menores o que todavía no han abandonado ellos lo que es la casa familiar. Otros problemas, pues los problemas que tienen es el trabajo, muchos de ellos son militares, están intentando terminar el graduado en secundaria para poder permanecer durante más tiempo. Y cuanto a que tienen ayudas especiales, pues sí tenemos una profesora de PT en los alumnos que normalmente tienen dificultades de aprendizaje y para los estudiantes que faltan mucho, pues normalmente los tutores hacemos determinadas clases en donde le damos apoyo y vienen a complementar aquellas clases que no han podido asistir. Sí, normalmente es de las familias que no se preocupan lo suficiente por la educación de sus hijos. Los centros educativos no tenemos herramientas suficientes para intervenir con las familias que no colaboran. Existen protocolos que funcionan solo y cuando la familia responde.
También la motivación, es verdad que los jóvenes a estas edades pues les cuesta trabajo encontrar una motivación, pero nos enfocamos más en la familia porque al fin y al cabo el chico que tiene motivación viene, pero y el chico que no tiene motivación, pero la familia está detrás, también viene. Pero ¿qué pasa cuando la familia no está detrás, no está pendiente? Es cuando el alumno sí que al final al cabo se declara absentista, pues porque al final no tiene ese respaldo familiar que le obliga a venir. Y entonces los protocolos, como bien he dicho, solamente funcionan cuando la familia interviene. Creo que en algunos casos es un tema de problemas laborales o temas así familiares. Hay gente que cuida familiares. El tema de los cuidados sale mucho. Gente que no puede venir porque está cuidando familiares. Y luego con gente más joven, pues quizá la motivación. Vale. Gente que lleva mucho tiempo fracasando en los estudios y tal. Y entonces, bueno, pues ve que aquí tiene problemas y se deja de ir también. ¿Tienen algún programa o ayuda especial para los estudiantes que faltan a clase? Que yo sepa no, pero bueno, como es mi primer año aquí, me imagino que sí, que hay un seguimiento, una atención. Ha habido también a finales de noviembre, más que un programa, era como un aviso, como decir, no has venido nunca, entonces se te va a dar de baja, ¿no? Tienes que venir, pedir las claves de Moodle, porque sobre todo los cursos a distancia tienen que entrar en clases telemáticas, etcétera. A ver, yo creo que deberían de estar un poquito más motivados los estudiantes, no solo por el hecho del día a día de la escolarización, sino porque creo que no ven proyectado su futuro realmente como debería ser, y eso es lo que motiva quizás el absentismo. Aparte de la desmotivación incluso del personal a lo mejor que imparte las clases, que eso habría que corregirlo de otra manera. Consideramos que no están motivados de cara al futuro, porque uno va a clase con la idea de una proyección de futuro, que es lo que puede seguir estudiando o a qué es lo que se quiere dedicar, y en vista, sobre todo aquí en Ceuta, que estamos mucho más limitados, de que quizás no ven proyectado un futuro de vida más digno aquí, o incluso que tienen que trasladarse a la península, es quizás lo que motiva a esas desganas de la asistencia a clase. A ver, el fracaso escolar, opino que hay mucho, ¿vale? Y hay también mucho absentismo. Muchas veces cuando son niños más pequeños, ¿vale? Yo creo que eso los padres hay que estar encima. Sí. Hay que llevarlo al colegio, no hay que llevarlo, hombre, si está enfermo no. Pero muchas veces también cuando ya se ponen un poquito más grandes, primero de la ESO, segundo, ya hay muchas veces también fallan ya tirando más para los padres, porque a lo mejor no se quieren poner más encima de venga, levántate, no te levantes. Muchas veces también es culpa de los padres, la verdad. Pero hay bastante, hay muchísimo absentismo. Pero más la ESO, yo creo que sí. Que bueno, que ahí influye mucho los padres, que tienen que estar más pendientes de los hijos. Y bueno, y un poquito más mano dura, lo que digo yo en aspectos malos. Bueno, que ser más duro con los hijos en ese aspecto, claro, que no le piden el respeto a los padres. Claro. Y el ausentismo es que cierta edad, cada vez más joven, pues van haciendo lo que les da la gana. Claro, sí. Entonces ese es el tema del ausentismo, ¿no? Sí. Pero yo que ya es demasiado. Mucha culpa de los padres. Que no también, y también del instituto o del colegio donde estén. También. Que para eso están los asistentes sociales, para que estén pendientes a eso. Porque en los colegios siempre hay algunos asistentes sociales. Son los que tienen que estar pendientes y estar encima de la familia. No, gracias a Dios, por lo menos que yo lo sepa. Sí. También, claro. También es verdad, muchas veces no sabemos, yo tengo sobrinos, muchas veces no sabemos tampoco lo que hacen los niños cuando salen de casa y van a clase, pero en principio no. Es verdad que también hay una parte de responsabilidad en casa y es que por mucha desgana que tengan los niños y niñas, por mucha poca disponibilidad que tengan ahí, desde casa también hay que saber motivarlos. Incluso aunque desde casa sepamos que la realidad es dura, pero también esos niños y niñas se tienen que encontrar con la realidad y saber avanzar y saber pasar esos obstáculos. Entonces creo que hay mucha responsabilidad desde casa
no solo de educación, sino además de formación, porque la formación no es solo en los colegios, en los institutos, sino además desde casa, de motivarles y decirles que si no hay un empleo, a lo mejor ellos pueden crearlo, porque también está el hecho de crear una empresa, y a lo mejor en su grupo de clase pueden crear un grupo donde pueden montar una empresa. No es solo el hecho de buscar trabajo o el ser funcionario. Entonces creo que en casa también debemos de motivar, que cuesta mucho trabajo. Demasiado. Porque cuesta, pero bueno, el caso es no desistir, porque tienen que empezar desde ahí. No podemos tampoco echarle toda la responsabilidad en los centros escolares. Claro, claro, son de ambas partes, ¿vale? Totalmente, pero parte sobre todo desde casa, y ya luego el complementario es en los centros escolares. Yo tengo una niña, ¿vale?, que está en tercero de la ESO ahora mismo, pero ella no, ella va todos los días al colegio. Si falla algún día es porque está enferma y no puede ir, pero incluso mi hija ha ido a hacer exámenes y ha ido al colegio mala, con fiebre, porque ya se ponen grandes, tercero de la ESO, y si ya fallas un día, ya no coges el hilo de lo que el maestro está explicando. Claro. No, porque yo los míos ya somos grandes y están trabajando todo. Y nietos todavía somos, sí, no están pequeñitos, y entonces no, esa parte no la tengo yo, ¿sabes? Sí. Así que no te puedo decir, porque vamos, mis sobrinos, todos, de momento no tengo ningún caso de eso, nada más hemos tenido suerte. Claro, gracias. Que son buenos estudiantes, ¿no? Claro, sí. No son de... ¿eh? En mi familia no tengo a nadie que falte a los colegios. No. ¿Por qué? Porque los profesores a veces molestan mucho, la verdad. O sea, son estrictos y eso. Vale. No. No, ¿por qué? Mucho aburrimiento. Pues sí, para tener un buen futuro. Yo la verdad es que no mucho, porque sobre todo por la actitud que tienen los profesores con nosotros. ¿Y tú? Porque tengo sueño. Porque la mayoría de los días tengo historia de España a primera hora. Y se hace duro, ¿no? Es duro. Yo este año sí, porque hay profesores que hacen la asignatura un poquito más amena, la verdad. En plan, No, dejarlo, nunca, siempre... Porque yo pienso que aunque tú quieras hacer otra cosa, vas a tener una base con la que puedes ganarte un trabajo y ganarte la vida. Claro. ¿Y qué quieres ser de mayor? Ya la última pregunta. ¿Guardia civil? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces más o menos? Casi toda la semana. ¿Y por qué? En plan, ¿algún motivo así? Mayoritariamente porque por los temas largos y por los profesores que faltan mucho. Vale. ¿Y tú? Nos da mucho de estudiar. No, la verdad es que no. Pues mira, muy Que bien. si no, Y por último, ¿qué te gustaría hacer de mayor? Ya que te gusta pues ir a me clase. gustaría opositar para policía. No, porque afectaría a mi futuro en general, entonces pues no me renta. No, los estudios no, porque no sé. Vale, ¿y qué quieres ser de mayor? Todavía no estoy segura, pero estoy pensando en hacer o educación infantil o primaria. Educación infantil. Sí. ¿Por qué? Pues porque surgieron muchas cosas, a ver, yo he repetido. Pues mi primer año de segundo de bachillerato surgieron muchas cosas que me hicieron bajar mis notas, no iba a motivar clase ni nada, y pues sí es verdad que se me pasó por la cabeza. Claro, deja las clases, ¿verdad? ¿Y qué quieres ser de mayor? Ya que seguí Yo estudiando. Policía Nacional. Pues mira, ya van dos que quieren ser policía. Yo me quiero dedicar a diseño digital. Ah, pues mira, muy bien. Porque no estaba en mi mejor momento y no me podía concentrar y pues lo veía todo muy difícil para mí. Lo dejé pues por la cuarentena y por los trabajos, y ahora mismo sí que me arrepiento, pero a la vez no, porque tengo un tiempo cotizado y he generado mi fuente de ingresos, y ahora mismo pues... Pues en aquel momento no me centraba, me gustaba mucho el kikikaka, salir, aparte que tenía cosas que no me dejaban centrarme, pues lo dejé. Por el trabajo y no estaba concentrado a los estudios. Porque me echaron del instituto por faltar mucho
y por no acudir a clases. Y a mí porque no iba a clase y porque no estudiaba. Porque me daba pereza estudiar. En aquel momento destinaron a mi padre de Ceuta a Madrid y para mí el cambio fue muy duro, no me adapté y también la juntera, entonces ya se me quitaron las ganas de estudiar, empecé a suspender y lo dejé. Sí, muchísimo, la verdad, porque en este momento podría estar trabajando en algo que me gustase y lo dejé y no, la verdad es que no me renta y por eso volví de nuevo. Vale. ¿A qué edad dejaste los estudios y cuándo los retomaste? Los dejé a los 14 años y volví cuando tenía ya 18. Pues depende, a veces sí, a veces no. Ahora mismo sí, porque estoy recuperando el tiempo perdido, pero en su momento pues quería dinero, tenía que ayudar a la familia y eso, y bueno, ¿A qué edad dejaste los estudios y cuándo los retomaste? a los 15. Lo retomé ahora que tengo 21. Vale. La verdad que sí, porque ahora mismo por lo menos tendría que tener ya la ESO y por lo menos me podría estar tranquila en mi casa, ¿sabes? O haciendo algo, pero bueno. Vale. ¿A qué edad dejaste los estudios y cuándo los retomaste? Pues yo creo que los dejé a los 16, que se suponía que iba a entrar a un FP, pero me pasó cosas y eso y no, y hasta ahí me salí y cuando cumplí los 18, pues hasta entré aquí para sacarme nota de ¿Estudio? ¿A qué edad dejaste los estudios y cuándo los retomaste? A los 15, 14, así. ¿Y cuándo los retomaste? A los 18. Sí, la 17. verdad, porque gracias a los estudios puedes tener un futuro mejor y más cómodo y estable. Sí, porque si no estudias no vas a trabajar, no vas a hacer nada con tu vida. ¿A qué edad dejaste los estudios y cuándo los retomaste? A los 16 años. Y ahora los he retomado a los 17. Un año después. Yo a los 17 y he vuelto a los 18 también. Vale. Sí, la verdad. ¿A qué edad dejaste los estudios y cuándo los retomaste? A los 16. A los 17. Muy arrepentida. Con 42 años me he vuelto a inscribir para sacar la ESO, ya que el graduado escolar antiguo no equivale ya a nada. Así que sí, arrepentida. Yo creo que aquí tienes el ejemplo, ¿no? Que he vuelto a estudiar y aconsejo a toda la juventud que no los deje, que se los saque, por lo menos los estudios principales, porque hoy en día se necesitan para todo. Así que no lo dejen. ¿Y a qué edad dejaste los estudios y cuándo los retomaste? Lo dejé actualmente lo que se llama tercero, cuarto de ESO vuestro ahora, que antes era primero y segundo debut. Y lo dejé, creo que nunca suspendí, unos 13, 14 años, y lo he retomado a los 42 años. Las entrevistas realizadas en distintos centros educativos de Ceuta a familias y alumnos dibujan un panorama muy claro y coincidente. El absentismo escolar y el fracaso escolar tienen su raíz principal en la falta de implicación y respaldo familiar, aunque esta causa se combina y se manifiesta de forma distinta según la etapa educativa. En educación infantil y primaria, el absentismo es casi exclusivamente responsabilidad familiar. Los niños no deciden no ir al colegio, son los padres, madres los que no los llevan o no justifican las faltas. Se repite el patrón de las mismas familias y se señala la desestructuración familiar, la falta de hábitos y la poca valoración de la educación. En la ESO, especialmente primero y segundo y a partir de los 16 años, la responsabilidad sigue siendo mayoritariamente familiar. Si la familia está detrás, el chico viene, pero ya aparecen factores propios de la adolescencia: desmotivación, aburrimiento, sensación de que las clases son largas y poco atractivas, profesores que molestan o que faltan ellos mismos, y la percepción de que estudiar no sirve para nada aquí en Ceuta, porque el futuro laboral parece limitado. En educación de personas adultas, el absentismo es altísimo. Llegan la mitad de los matriculados, pero aquí la causa principal ya no es la desidia familiar, sino las cargas laborales y familiares reales,
cuidar hijos, padres, turnos de trabajo, militares que necesitan el título para ascender, etc. Todos los alumnos entrevistados que abandonaron siendo adolescentes se arrepienten profundamente y han vuelto entre los 17 y 42 años. Sus motivos de abandono fueron expulsión por faltas, pereza, fiesta, trabajo temprano, problemas personales o cambios de ciudad. Por eso, mientras que los niños son pequeños, el absentismo es culpa casi exclusiva de los padres. Cuando crecen, la responsabilidad se reparte entre la familia que no está detrás y un sistema educativo que no consigue motivar ni hacer relevantes los contenidos para los adolescentes de Ceuta. Lo más impactante de todas las entrevistas es la coincidencia absoluta en un punto. Todos los adultos, directores, profesores, padres, responsables y sobre todo los propios alumnos que abandonaron y ahora han vuelto, saben perfectamente que la educación es la única vía real de movilidad social en Ceuta. Nadie lo pone en duda. Los que volvieron al Idrisis lo dicen con dolor, con comentarios como: sin estudios no vas a hacer nada con tu vida, hoy en día se necesitan para todo, me arrepiento totalmente. Esto significa que no es un problema de desconocimiento ni de falta de información. Las familias desestructuradas o desinteresadas saben igual que las demás que la educación importa. Simplemente no actúan en consecuencia. Y los adolescentes que faltan también lo saben, pero en ese momento la pereza, el aburrimiento o la presión del grupo pesan más que un futuro que ven lejano y oscuro. Aquí en Ceuta estamos muy limitados. Por tanto, el gran drama no es que no sepan, es que no hay consecuencias reales ni apoyo suficiente para que cambien de conducta. Los protocolos existen, las llamadas, las partes al departamento social, la escuela de padres, pero todos reconocen que solo funcionan cuando la familia colabora, y cuando no colabora no pasa prácticamente nada hasta que el chico cumple 16 años y ya puede abandonar legalmente. Resulta especialmente doloroso escuchar a alumnos de bachillerato que sí están motivados porque quieren ser policía nacional o guardia civil, ya que son las únicas salidas que hay aquí en Ceuta, y al mismo tiempo a compañeros suyos de la ESO que ya han tirado la toalla a los 14 y 15 años, y por eso la diferencia no está en la inteligencia ni en la capacidad, está en tener o no tener una familia que está detrás y en encontrar o no algún profesor que haga la asignatura amena. En definitiva, el absentismo y el fracaso escolar en Ceuta es tanto un problema educativo como un problema social y familiar profundo. La escuela sola no puede compensar la ausencia de estructura, hábitos y proyecto vital en muchos hogares, y mientras no se intervenga de verdad en esa familia, y no solo con charlas y amenazas leves, seguiremos teniendo generaciones enteras que a los 30 o 40 años vuelven a la Idrisis arrepentidas, con la vida mucho más difícil de lo que tendría que haber sido. La buena noticia, o al menos la buena noticia, es que las que tienen apoyo familiar o encuentran una motivación clara, como hacen las oposiciones o un profesor que les enganche, pues sí terminan. Eso demuestra que el sistema, aunque mejorable está, funciona cuando hay un mínimo de respaldo externo. La clave está en intervenir mucho antes y mucho más intensamente en las familias de riesgo desde infantil y primer ciclo de primaria, porque una vez que el chico llega a la ESO sin hábitos y sin haber adquirido las competencias básicas, puede ser casi imposible recuperarlo. Por otro lado, otras comunidades han progresado mucho más. En la región de Castilla y León, por ejemplo, la tasa de abandono ha descendido considerablemente, acercándose pues a un 9%, muy por debajo del medio nacional. Y otras comunidades como Madrid, Navarra y el País Vasco también han logrado pues resultados destacables, con tasas de abandono pues escolar de entre un 8 y el 11%, reflejando una tendencia general de mejora de las regiones con mayores recursos educativos. Según informa Europa Press,
Pilar Alegría celebró en redes sociales los avances en formación juvenil, pero recordó, aunque España mejora, sigue entre los países más con abandono escolar de Unión Europea. Sin embargo, aunque a nivel nacional los datos son positivos, España sigue teniendo una de las tasas más altas de abandono escolar de la Unión Europea. En este sentido, la Unión Europea se ha marcado el objetivo de reducir este índice al 9% para el año 2030, como hemos dicho anteriormente, lo que deja claro que todavía queda mucho por hacer. Como conclusión, España ha mejorado mucho en los últimos años en comparación con otros países de Europa, ya que la diferencia con la media de la Unión Europea ha bajado bastante. Sin embargo, Ceuta sigue siendo un caso especial dentro del país, porque su tasa de abandono escolar continúa siendo la más alta que la del resto. Para que la ciudad alcance el nivel de otras comunidades, es importante seguir trabajando en la mejora de la educación, apoyar a los estudiantes y a sus familias y reforzar los programas que ayudan a quienes tienen más dificultades. De esta manera, todos los jóvenes, vivan donde vivan, podrán tener las mismas oportunidades de aprender y construir un buen futuro.